Sí, perfecto. Imagínate que ya me hicieron la traducción del libro Y el tuyo también. No, a mí no sé si yo soy así complementado. Si lo pongo yo, como yo lo sé poner en la web de acá, se cobra. tornado y no me lo metieron para hablar inglés. Entonces el otro año en el Ministerio de Cultura hay una convocatoria de traducción de libro publicado. Ahora, la parte legal que yo había cambiado, mira, ¿qué hace? No, yo me pregunté una vez, le pregunté a Mónica, consulta, y me dijo, yo te voy a decir, te cuento. Ahí me notificó que Emilio empezó a transmitirme. Entonces la comparto por el mío, ¿sí? Hágale. Está compartiendo. Si se acaba. Tienes en este momento tienes 4 personas. Y ahí. Macías, ¿ya lo viste? ¿Ya lo probaste, Macías? Gabriel Fernández. Ahí mejor el ángulo. Porque mira la que yo tengo, es la de mí. Porque me sale la de Ebre también. Es la de Emilio, es la de Emilio. Ah, es la de mí. Mira. Qué raro, yo ya la acomodé aquí. Ah, bueno, será que se tarda un poquito en... Debe ser. Ah, sí, mira. Está mejor ese La misma ángulo, lo voy a ¿cierto? compartir, claro. Voy a colocar. Pero no tenemos en tus archivos. Carlos, tu libro está ahí.
esa parte. Buenas tardes. Agradecemos a Wilson y a Gramata por esta invitación. La idea es como que tengamos una conversación en relación directa con dos obras de la editorial de la UPB, que son las dos más recientes de una colección que se llama Policías y Bandidos, en la que también participa Luis Fernando Macías, que está por allí, con un texto que escribió hace poquito que se llama Morir Juntos. Gracias, Luis, por acompañar a estos bandidos. Bueno, yo siempre he dicho que estos dos sujetos que hay aquí, un sujeto y una sujeta, tienen muchos rayones, demasiados rayones. Para uno poder escribir sobre todo lo que escriben, pues tiene que estar uno muy rayado para soportar y soportarse. Entonces se trata de una conversación inicial entre ellos dos, y después si ustedes quieren participar con alguna pregunta, pues también serían bienvenidos. La conversación girará siempre alrededor de las dos obras, pero también alrededor de la colección, ¿cierto? Es una colección que ya tiene, como ven ahí, varios volúmenes, varios textos de cada uno de ellos, y que hemos consolidado y casi que le hemos dado todo digamos, el apoyo, porque estamos tratando de llevar también a los colegios para que estos libros ingresen a los currículos de los colegios en Antioquia, porque hay un trasfondo ahí de lecturas de ciudad, de actitudes éticas, decisiones morales. Entonces hemos pensado que un plan lectura integral de un colegio puede tener varios de estos libros para que sean leídos por los estudiantes. La primera pregunta tiene que ver con esto es una cosa obvia, pero en esa obviedad uno siempre se pregunta lo mismo, y es ¿por qué ese título? ¿Por qué ese título y no otro? ¿Por qué Marina y un caso en el aire? Marina es el personaje central de la obra de Verónica, y Tornado es el personaje principal de la obra de Emilio. ¿Por qué El primo y el timo? El primo y el timo, específicamente como novela, obedece a una anécdota puntual, en la cual un primo hermano, gran amigo, mejor amigo, entrañable amigo del alma, le hace un túnel por el corazón a su primo para entrarle directamente al bolsillo. Entonces un hombre que entrega durante muchos años una entrañable amistad, una confianza absoluta, le hace partícipe de su vida cotidiana, lo involucra en su familia, en sus paseos, en sus negocios, le entrega el manejo de los negocios pensando que tiene casi que un clon, un hermano. De un momento a otro descubre con una sorpresa impresionante que es víctima de una estafa, de un timo, de un fraude total, donde está a puertas del fracaso financiero, de una quiebra total, y descubre que si no toma medidas urgentes e inmediatas puede quedar completamente en la calle, completamente en la ruina, y que lo que han sido 50 años de trabajo se pueden ir al traste. Entonces eso genera una seria reflexión personal, ética, y los escritores a veces utilizamos esos recursos para modificar la vida real y convertirla en ficción, con un solo objetivo: hacer una novela de entretenimiento y al mismo tiempo protegerse contra el asesinato. Porque en esos casos uno define que lo más razonable, que lo más natural sería quitar esa limaña de la tierra, eliminar ese individuo que no solamente es faltón, grosero, descarado y abusivo. El problema es que se interpone la norma, y se interpone la buena crianza, y se interponen los valores morales, y se interpone la ética, y se interpone esa cosa que se llama ser buen ciudadano y no cometer delitos. Entonces el escritor retoma esos elementos de la vida real, porque como pueden intuir, la víctima fui yo. Entonces retoma todos esos elementos de la vida real
hace un replanteamiento, empieza a recoger historias de otras personas que tienen componentes más o menos similares de timo, de estafa, de engaño, enriquece la acción, enriquece y robustece el personaje y hace un poquitico de catarsis. Entonces en este momento estoy aquí invitado por ustedes a dar esta conversación y no estoy en Bellavista, porque entonces hice toda una catarsis a través de la literatura para tratar de sanarme un poco. Entonces me sano a través del recuento de la historia, del humor de la historia, de la burla por lo que en la película argentina llaman el gil, que resultó ser gil porque me da pena decir que era un huevón, entonces utilicé la palabra gil y hago un recuento y un replanteamiento de todo lo que pasó, porque es una historia supremamente ingeniosa. La forma como este primo establece el timo con la víctima es lo más ingenioso. El tipo me trabajó durante 10 años. Y le hizo todo un trabajo de fina relojería para hacer toda esta tramoya que estaba consiguiendo lo que quería, era quedarse con todo mi patrimonio. En la mitad de todo eso, cualquier azar, en este caso un azar que fue un paro tan frecuente aquí en la rama judicial, fue lo que me permitió tener una alerta para darme cuenta de que quería quedar en la calle. Entonces ya establecí mi propia solución al problema. Entonces me quedó el dilema: ¿qué hago yo con este señor? Recurro a mis viejos amigos del barrio que le metan lo más sencillo, que es meterle un balazo, ¿no? La gente decente no hace eso, me enseñaron desde chiquito. Entonces, ¿qué hago? Hagamos un replanteamiento literario, una pequeña venganza, una pequeña catarsis donde pintamos todo eso, enriquecemos, y al mismo tiempo desde el punto de vista funcional me sirve para darle un caso a mi buen amigo Joaquín Tornado, el de la colección, que ya cuando uno se mete en estas compulsiones de la escritura, empieza la mente a trabajar permanentemente en torno a Tornado, al personaje. Vamos a enriquecerlo, a robustecerlo, a darle más elementos de trabajo y pongámoslo a trabajar. Entonces cogí el caso de mi vida real, cogí la intención catártica, cogí la intención funcional de poner a trabajar a Tornado y quedó una novela que en mi sentir es eficiente, es entretenida, cumple todos los preceptos y las normas y los cánones del género negro. Le dan un caso ingenioso a mi detective y me burlo de mí mismo con humor y cicatrizo una herida. Entonces esa es más o menos la historia de este libro y ahorita podemos explorar más a los personajes. Bueno, en mi caso, y gracias pues por la invitación también, Marina, y los dos títulos que tengo son muy similares. Marina, siempre preponderante, y el caso de, o un caso el otro, ¿cierto? Y en los dos quise jugar con el nombre del personaje porque es una de las intenciones también de la colección, y es que sea novela de personaje, que enseguida, como dice Emilio, vamos a hablar un poquito más de ellos. Entonces siempre es Marina relacionada como con sus casos. El primero, que es el caso de Plata, es también un juego de palabras, ¿no es cierto? Porque el asesinato ocurre por dinero, por plata, pero el apellido de la persona también me daba como para eso. Y en el caso del aire, ese fue un poquito más complejo. Espero no adelantar mucho de lo que pasa, pero la persona muere por algo que pasa en el aire y Marina también está un poco perdida, entonces está en el aire, entonces ahí vuelve el juego de palabras. Entonces es rico como jugar con esto. Por ejemplo, ya para el tercero que estoy escribiendo también va a empezar así: Marina y un caso abismal. Entonces doy como pistas desde el título, y para continuar con la serie sí me gusta jugar como con esa continuidad. A diferencia de Emilio, estaba escuchando, estos casos no los he conocido, o sea, han sido desde la ficción, por lo menos los asesinatos, pero sí hay mucho de realidad por ahí metidita, más de la cotidianidad, porque claro, vos decís, estamos medio locos, pero realmente vivimos en una cotidianidad lo más normal. Entonces, en este nuevo, que es el de El Aire, en el caso del aire, ocurre en una universidad, que pues bueno, trabajé en una universidad 11 años, entonces uno siempre ve mucha cosa ahí que puede suceder, y realmente esta parte del aire se me ocurrió haciendo un recorrido específicamente. La universidad no es bolivariana, aquí es una suma de varias, pero este edificio sí es, el personaje sí está en Bolivariana, y era un edificio nuevo que construyeron y tuve que recorrerlo con el ingeniero
por cuestiones de trabajo, tenía que hacer un recorrido virtual. Cuando él me explicó una parte del funcionamiento en la terraza, ahí mismo pensé, como dice Emilio, ahí ya empiezan las cosas extrañas de nuestro cerebro, que por ahí se podría matar a alguien. Imagínense lo que empieza a pensar. Entonces, al conocer el edificio, de ahí fue el caso. O sea, en el primero fue más por el personaje, en el segundo fue más por la forma. Entonces, de ahí empecé yo a pensar quién puede aprender a manejar este sistema como tal, quién puede, esta persona que tiene este conocimiento, entonces a quién le interesaría matar, y así fue que empecé pues como a desarrollarlo. Entonces los títulos sí tienen como ese papel importante pues como en el desarrollo de las historias. Bueno, una de las cualidades o las virtudes que tiene una conversación de este tipo es que pues uno conoce el rostro de los autores, y estas anécdotas o ampliaciones pues no aparecen en el libro como tal. Entonces me parece que esto garantizaría un poco la amplitud de la conversación, para conocer aquello que no está fijo ahí en el texto. La otra pregunta, Emilio, tiene que ver con 3 epígrafes con el que empieza el texto. En el caso de Verónica también hay un epígrafe. ¿Cuál es la función de un epígrafe en este texto particular de cada uno de ustedes? Porque pues uno sabe que pues, la misma noción de epígrafe es una invitación, ¿cierto? Es una provocación para seducir a un lector. Pero en el caso de ustedes, ¿por qué 3 epígrafes incluso de manera continua, y qué función cumple en cada uno de los textos? Pues la vida existía antes de que se inventara el Twitter. Entonces, ahora uno trata de ser ingenioso en un trino de Twitter, de tratar de resumir en 200 y punta de caracteres una frase ingeniosa. Pero antes de eso ya estaban los aforismos y ya estaban las grandes y sentenciosas frases de los escritores, de los filósofos, que trataban de condensar sabiduría e ingenio en una frase pequeña que dijera todo lo que tenía que decir. Entonces, en la escuela de pensamiento que yo trato de seguir, literaria, me gusta mucho el epígrafe, donde una persona al cual le rindo respeto, al cual le rindo admiración, y que ha dicho mejor que yo las cosas que yo quiero decir, entonces concentro en una pequeña frase más o menos más relacionada con el texto que estoy trabajando. Entonces, cuando estoy trabajando, porque es que una novela tiene mucho trabajo, cuando la gente lee la novelita que tiene 110 páginas y se la lee en 2 horas, y uno se demora un año para escribirla, pero detrás de eso hay toda una elaboración de vida. Entonces uno, cuando está escribiendo, se le aparece de pronto una frase que tiene que ver con lo que está escribiendo. Usted empieza a guardar la frase, la guarda, usted hace una tormenta de ideas donde recoge 10, 15 frases. Pues a mí, que me gusta recopilar y hacer epígrafes y recurrir a epígrafes ajenos, entonces usted los tiene por ahí y después ve que los puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Esa elaboración larga que implica un libro, donde usted tiene que pensar la anécdota, donde usted tiene que pensar el personaje, donde usted lo tiene que enrobustecer, donde usted, para que, por ejemplo, en el caso mío, Tornado salga tan fácil y tan fluido por ahí a conversar, eso tiene años de pensarlo, eso tiene años de elaborarlo, eso tiene años de hacerle una biografía, de saber cómo piensa, cómo hace, cuáles son sus pecados, cuáles son sus secretos, sus comportamientos oscuros, que ni siquiera aparecen en los libros. Simplemente usted hace una biografía del personaje, una elaboración profunda del personaje, para que cuando lo ponga a trabajar, él trabaje solo, porque está tan elaborado en esa parte interna donde uno lo tiene almacenado, él sale a trabajar solo. Entonces es eso, el personaje sale solo cuando está bien pensado. La anécdota sale sola cuando está una escaleta bien hecha, cuando viene de un trabajo de estructuración de la anécdota, y después llega la parte literaria donde usted la trata de hacer de la manera mejor posible que le salga. Y los epígrafes también se recogen a través de toda la elaboración del texto, incluso puede que aparezcan en el último minuto en la revisión final. Entonces me parece que una persona más sabia que uno, con más trayectoria histórica que uno, condensa en una frase y entonces usted la suelta y la utiliza. Eso me gusta hacerlo y es una costumbre ya personal. En mi caso lo uso para dejarle al lector pistas, y he tratado como de estructurarlo de una manera. Cuando yo estoy escribiendo las novelas y pues vengo de la tradición más audiovisual, lo que yo hago es desde el comienzo tener ya la estructura clara y trato de darle un matiz a cada capítulo, como una característica. Entonces, por decir algo, en una voy a hablar de la mentira, en el otro voy a hablar de la hipocresía, bla, bla, bla. Entonces busco epígrafes que definan ese capítulo, como el sentimiento de ese capítulo, y
Incluso el año pasado, cuando iba a lanzar el libro, hice como una cuenta regresiva con los epígrafes y yo pensaba, ¿será que van a descubrir todo lo que pasó a punta de los epígrafes? ¿Cierto? Era también como un reto, porque si lo leen saben qué va a pasar en el capítulo. Entonces, si leen todos los epígrafes, creo que también se pueden enterar. En este caso hay un tema de infidelidad y de cuestiones así, entonces ya hacia el final del libro los epígrafes apuntaban hacia allá. Y como dice Emilio, uno se va volviendo también como coleccionista, o sea, cualquier texto que llega a las manos de uno, ya es uno con libretica y lapicero para irlos coleccionando, porque claro, y tenerlos ahí como un banco al cual recurrir cuando se está escribiendo la novela. Incluso guarda unos específicamente para Marina, otros para otros textos que se están escribiendo, otros llegan, como dice Emilio, en el momento de la escritura o posterior. Pero son, para mí, los considero como pistas. O sea, me gusta dejarle al lector como ese camino para no engañarlo tampoco, que en la novela negra tiende el escritor a tratar de engañar o de cegar al lector. Yo se los doy todo, a ver si de pronto pues logran también como involucrarse, y así es que los involucro, pues, o los uso acá en las novelas. La siguiente pregunta tiene que ver con la página principal del libro, la primera página. Emilio utiliza una estrategia extrañísima porque es una elaboración, una elucubración de carácter ético sobre la condición humana en Medellín, sobre las formas en las que los seres humanos desconfiamos del otro, porque realmente no somos capaces de confiar del otro, a pesar de que digamos que sí confiamos del otro. Hay una reflexión sobre la anomia en Medellín, sobre que no es extraño que en esta ciudad de Medellín pase lo que pase, aunque pues pone el ejemplo del Paraíso, y ya desde el Paraíso ya había pues toda una guerra, una lucha a muerte entre los seres humanos. Pero esa reflexión no la firma Emilio Restrepo, sino que la firma Tornado. Pero Tornado no se parece a esa persona reflexiva. Entonces no sé si hay una transferencia entre el autor y una voz que se mete al texto para hacer este tipo de, digamos, de reflexiones de carácter ético, porque efectivamente Tornado no es un hombre muy santo, que digamos. Sí, eso hace parte de un estilo pensado. Tornado ya, como bien lo sabes, está en 5 títulos, 4 con Bolivariana y 1 con el ITM. O sea, Tornado ya tiene su propia vida, Tornado tiene ya una trayectoria desde el 2013, y yo descubrí que me gustaba esa parte, y esa parte la hago con una letra distinta, con una en cursiva, donde se hace una reflexión, y todos los libros los empieza así, donde hace una reflexión del tema que está tratando en el libro. Entonces, por ejemplo, en este que trata de las relaciones interpersonales entre familiares, él dice, lo que pasa es que es muy difícil vivir así, porque uno a la vuelta de la esquina siempre tiene a alguien que lo quiere llevar en los cachos, y la maldad es inherente al hombre y está a la vuelta de la esquina, en este caso en la propia familia, porque parte del paraíso, él dice, en el paraíso teóricamente eran 4 personas, Caín, Abel y Adán y Eva, y la mitad le estaba mintiendo y la mitad estaba matando al resto. O sea, Eva estaba haciéndole la vuelta, yo no sé si con la culebra o con no sé quién, pero estaba engañando y diciéndole mentiras a Adán, y Caín estaba envidiando y posteriormente matando a Abel. Entonces eran 4 personas y al 50% ya estaba haciendo cosas inaceptables y cosas que reñían con la ética, y eran apenas 4 y tenían rosca con Dios. Entonces la cosa es compleja. Si desde el paraíso venimos con ese referente, entonces yo creo que no tenemos redención posible, y gracias a eso tenemos la forma de hacer literatura policíaca, porque tenemos demasiado tema, porque la traición está a la vuelta de la esquina, la maldad nos está respirando en la nuca, todos y cada uno de nuestros actos están contaminados por la ambición del otro, la envidia del otro, y eso, ningún estrato, ninguna profesión se escapa de eso. Yo ahora estoy terminando un libro recogiendo como las miserias de la medicina, y he descubierto que en todas las páginas que relato, ya voy en la página 160,
hay algún torcido de alguien que no se manejó bien y respetó la ética y respetó el código penal o traicionó al prójimo. En un libro de 160 páginas hay 160 pecados. Y creo que me quedé cortico porque hay unos casos muy cercanos que no puedo contar o porque todavía están vivos o porque son muy amigos. Entonces me impresiona la forma como uno se alimenta de la maldad. Ahora, la maldad está ahí latente. ¿Por qué contarla? Pues para reírnos de ella o para hacerle un desfogue emocional a eso, intelectual, o por tener material para escribir, porque es que la maldad es muy rica. O sea, si yo voy a contar la historia de una persona muy benigna, puede que no termine, o muy benigna, muy cumplidora del deber, de la ética, yo creo que a las 2 páginas no tengo nada más que contar. Cuando usted se mete en todos estos comportamientos de todas estas personas que hacen del torcido, de la maldad, su forma de ser y de actuar, usted ve que todos los días inventan una forma distinta y cada vez más sorprendente que puede ser muy atractiva para un lector, hasta para un conversador. De hecho, todo esto viene de la tradición oral. La gente se aburrió de escucharme el cuento de mi estafa. Entonces dije, ya están aburridos, pero yo lo escribo para que se ahorren el doble. Entonces, o sea, no quedarnos tranquilos con eso y que todo sea novelable. Pero como manejo técnico, entonces se aprovecha todas las introducciones del libro de Tornado para hacer una reflexión ética de la ciudad, sobre todo la ciudad, el crimen, la tradición. En el libro del futbolista, la forma como la corrupción ha permeado el fútbol. En el libro de la abogada esta, lo vemos en el infierno Munamur, la forma como las aseguradoras están podridas. Y siempre hay una reflexión teórica y ética, y después se cuenta la anécdota. Ahí no se puede opinar, porque en la literatura policíaca el narrador no debe opinar, pero en la introducción el personaje sí puede hacer una reflexión que puede ser valiosa. Bueno, en el caso de Verónica, en la primera página está en relación directa con una carta para los autores, para los lectores, perdón, y es para hacer un contexto. Porque si no aparece ese contexto, entonces el lector ingresa a leer y se pierde. ¿Cuál es el sentido entonces de esa carta que está dirigida a los lectores? Bueno, esa idea surgió en el primer libro y fue después de haberlo escrito que yo decía, esto no me lo va a leer nadie, ¿no es cierto? Porque digamos que el primero salió muy experimental en 3 aspectos, que es un poco lo que explico en esa carta y que repito en la segunda para los que no se hayan leído la primera, con algunos cambios. Y son 3 aspectos los que toco. El primero, que está escrito en formato audiovisual. Como les dije ahorita, pues he trabajado más la escritura desde ese lado y decidí, pues eso fue también una idea con Memo Ángel, de escribir el libro en formato de guión. Entonces yo decía, bueno, la gente, o sea, leer un guión no es fácil. Entonces ahí les digo, se lo van a leer, pero les voy a dar una ayuda, vamos a aprender a leer guión. Entonces ahí está el segundo uso, es un libro didáctico para aprender a leer guiones cinematográficos. Esa es la primera explicación. La segunda es que, además de todo, cuando empecé a escribir a Marina, yo la empecé a escribir con un lenguaje culto, neutro, y a mí en la cabeza no me sonaba así, porque volvemos a lo mismo, como es audiovisual, a mí Marina me sonaba paisa, ella y su entorno, entonces tenía que usar muchas palabras comunes que de pronto también pueden interrumpir la lectura de alguien que no vive en Medellín. Entonces viene la segunda nota, y es que además de ser un libro en formato de guión con explicaciones didácticas, también es un diccionario paisa, porque entonces uso las palabras pero se las defino en pie de página. Creo que ahí hay un libro paralelo además con las definiciones que empezaron muy parcas y corticas y ya luego empezaron a crecer también con humor, como para meterle ese humor negro y esa definición que no necesariamente es la real, pero es la que la autora da. Y la tercera es casi que también como esa reflexión de ciudad, que yo desde el comienzo quise hacerla, aunque es novela negra, aunque está el crimen, aunque está la muerte, aunque está la sangre, yo quería mostrar a una Medellín bonita, una Medellín que cuando la recorremos, la reconocemos como habitantes de ella, y que si una persona de afuera va a venir a Medellín, eso es lo que va a ver. Y así se los explico. La Medellín que describo aquí es la Medellín en la que vivo, ¿cierto? Es mi versión de Medellín, y es una versión que viene también mucho desde la fotografía. Entonces, por ejemplo, las descripciones que yo trato de hacer en el libro de Medellín son de fotos bonitas. O sea, Marina puede estar en el crimen más horrible, pero está en el jardín botánico, en un lago calmado, con flores, pero ahí está pasando una acción tenebrosa. Entonces es como ese contraste. Y son esos 3 aspectos los que yo le explico al lector, y lo invito pues como a que sea indulgente
porque en pruebas, y me ha pasado y me da hasta risa, hay veces que mucha gente empieza con el primer libro y me dicen, es que es muy complicado por la parte de guión, pero llega un punto donde ya no lo sueltan, o sea, ya cuando empiezan y ya leyeron las definiciones de lo primero del guión, digamos que ya esa parte se hace transparente al lector, y ya lo entienden y ya lo ven, porque es muy visual. Entonces es bonito, digamos, ese contacto con los lectores, porque me lo han dicho y digamos que funciona como esa comunicación previa al contacto con el libro. Bueno, El primo y el timo tiene una característica, y es que, como Emilio lo dijo, se trata de un primo que le hace trampa a todo el tiempo a su primo, pero este jamás se da cuenta porque cree ciegamente en él. Hay como dos características. Primero, el uso permanente de los refranes, ¿cierto? De los refranes que son muy elocuentes en la medida en que se vuelven hasta una didáctica para formar a los seres humanos. Pero estos personajes hablan mucho o se citan mejor muchos refranes. ¿Por qué acudir a tantos refranes? Y segundo, más o menos cuántos muertos hay en tu libro. ¿Cuál es experto en eso? Los refranes, una vez estaba en el barrio mío en Belén, que yo con alguna frecuencia, como en un ataque de nostalgia o de buena conversación, llego a una esquina y llego con la firme intención y el severo propósito de manejarme bien y de no moverme y de irme rápido, y por supuesto caigo en las garras de la tradición oral. Es maravilloso sentarse a reírse y a conversar y a despotricar y a rajar del prójimo y a contar historias. Entonces, una vez analizando el lenguaje de muchos de los muchachos del barrio, muchos de ellos no son profesionales, se la han rebuscado con mucha dificultad, han tenido dificultades en la vida, he descubierto que la clase media de barrio, que está enquistada en la esquina, que tiene la esquina como su oficina, entre comillas, o sitio donde se mantienen parchados, dicen ellos, manejan mucho el refrán y manejan mucho el lugar común en cada frase que utilizan. Entonces, yo empecé a notar que siempre lo utilizaban. Hablando de fútbol, citaban una frase ya elaborada, ya que otros han utilizado 3000 veces. Entonces se utilizaba mucho. Entonces volvemos a lo que está ocurriendo en la novela. En la novela los profesionales son dos, que son la víctima y el victimario, pero todos los otros son callejeros, porque Tornado es un hombre de clase media baja, que ha venido ascendiendo casos tras caso, ha venido ganando casos y ha venido ganando un poquitico de más ingresos, pero él sigue siendo un salvaje de clase media. Él sigue siendo un hombre de extracción de las esquinas, influido por el fútbol, influido por su gusto por las muchachitas nocturnas, influido por su gran apetencia por el licor, por la noche y por esa vida oculta, un poquitico salvaje que lo hace sentir vivo, porque él se aburre en la vida real. La vida real es plana, tiene que rebuscársela, pero la vida artificial que él se hace con todas estas nubes de evasión, en lo que le acabo de decir, lo hace sentir vivo. Entonces él es un hombre de clase media, que habla como la clase media, que está en las esquinas y tiene una serie de personajes que lo ayudan, la gorda Caro, Capetillo y todos esos infiltrados que tienen los barrios, que hablan en esa forma. Entonces es un propósito de ser un poquitico realista, y como estoy tratando de pintar el barrio y tratando de pintar la ciudad, y detrás de ellos a los seres que interactúan en el barrio y en la ciudad, trato de hablar como ellos. Entonces, mientras está el muerto, pues el estafado, y mientras está el criminal, que el uno es abogado y el otro es profesional, pues hombre, hablan un poquitico mejor. Pero cuando estamos hablando con los callejeritos que nos están ayudando a hacer la investigación, que están infiltrados, que están de sapos, que están manejando información, manejamos eso, entre otros, con el refrán. Es que hay mucho muerto. Mentira, sí, pues hombre, por lo menos los dos personajes principales mueren. Ah, ya me tiré, entonces los conté. Pero bueno, no, realmente no, yo no lo he contado, pero he visto que cada 5, 6 o 7 páginas damos la sorpresita y le matamos al que más vivo estaba, para generar una vuelta de tuerca que la gente diga, hombre, ¿por qué mataron a este mano? No era lo que estábamos esperando. Bueno, y un suicidio también al final. Vero también tiene
pues digamos como un ejercicio del lenguaje en la cotidianidad, pero que está en relación directa con los pie de páginas, ¿cierto? Entonces hay como una necesidad de explicarle a cualquier lector estándar universal qué significa en este contexto cada una de esas palabras que aquí las decimos fácilmente. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando uno juega fútbol dice hagamos una chilena, una gafiada, una 31, y eso es fácil para nosotros, pero cuando decimos eso vamos a decirle eso a un gringo, hacer la 31, hacer una chilena, hacer un gol gafiado, es muy complejo. Entonces, ¿cuál es como la intencionalidad de hacer el ejercicio de hacer un hipertexto? Es decir, interrumpir la lectura para que el lector baje la mirada y haga una ampliación de la comprensión de cada palabra. Bueno, como Emilio dijo, Marina y su entorno también son clase media, media baja. Y yo me ponía a pensar, incluso en mi cotidianidad, yo también uso mucho estos términos, o sea, para que suene natural. Entonces, ella hablando con su hijo, que es un personaje también bien interesante, Magnum Alberto, y con la mamá le salían estos términos paisa. Cuando yo lo empecé a escribir, digamos que empecé los diálogos así, pero la idea de empezarlos a traducir fue en una conversación con un amigo de afuera, un catalán, y yo le empecé a decir, algo le dije de cachezuda, y él me miró como, pues, ¿de qué me está hablando? Me dijo, caché, y yo, sí, para acá decimos cachezuda, y entonces ya le expliqué, pues, que es como la exageración paisa del caché, de algo muy elegante. Y luego dije, bueno, y si no solo él que habla español y no lo entiende, ahora sí esto lo vamos a traducir, o gente que no sea paisa no lo va a entender. Pero entonces ahí empezó como digamos, ese toque humorístico de todas estas palabras, porque claro, Marina también se mueve, y sobre todo Magnum, en ambientes más complejos que usan pues como este parlache, y yo dije, y hay párrafos que son muy pesados de traducir, o sea, por ejemplo, cuando habla con el flaco, le tira no sé cuántos términos que la misma Marina no entiende, y así fue que empezó también. O el compañero guarda de seguridad que trabajaba con ella en la asamblea, que era más joven, también en una frase le tiró filo por decir que tenía hambre, o sea, muchas frases, y ahí empecé a bajar. No solamente defino el parlache, sino también cosas culturales. Hay una muy interesante que es cuando Marina se manda a hacer el uniforme en diciembre y en enero ya no le sirve porque comió buñuelo, hojuela y natilla. Entonces explico las tres que son, y ahí le meto un poco de humor con el aceite refrito. Bueno, o sea, ya empiezo pues como a crecer esas definiciones, para meterle un poco también de cultura, que me parece que es importante en este tipo de literatura, que esté la ciudad y que esté la cultura. Entonces, digamos que a través del lenguaje es la forma que encuentro como más natural de hacerlo, y con las definiciones pues me acerco ya también a esa parte. Porque el narrador, y eso también es lindo, o sea, el narrador se ve muy neutro, pero los diálogos sí sale el paisa total. Entonces es como ese contraste de mostrar que en una misma ciudad, donde todos somos vecinos, hablamos distinto y a veces tampoco nos entendemos. Bueno, es muy habitual que uno se tope en la calle con términos como que lo pusieron a chupar gladiolo, o que le pusieron la pijama de palo. Para un extranjero eso es absolutamente, pues es una metáfora, pero una metáfora que no dice nada para quien no habite este contexto, ¿cierto? O encontrar un muñeco, que en el texto de Emilio hay muchos muñecos. La siguiente pregunta, Emilio, tiene que ver con los nombres. Pues es fácil que uno se encuentre por acá con Eustorquio, Esmaragdo, Euclítoris, Eugenia, ¿cierto? Que son nombres muy comunes pues en esta cotidianidad. ¿Por qué sus personajes se llaman como se llaman, y el personaje central, con las características que tienen, por qué se llaman como se llaman, con apellidos y todo? Yo tenía, cuando estaba gomoso con la literatura policíaca, en el taller literario con el profesor Macías, empecé a elaborar las novelas. Y las novelas tenían un personaje anónimo, un detective que no tenía como ningún nombre en especial. Algún día hubo un tornado que hizo muchos daños por allá en Centroamérica y en la Florida y tal, y entonces me dijo, tan llamativo eso, ese tornado hay que pararlo, porque todo el mundo habló del tornado toda la semana. Entonces ya me quedó el apellido porque me gustó como apellido, porque no sabía qué nombre ponerle. Entonces me hice un reto, a la primera persona que llame le voy a poner ese nombre, y me llamó Conrado, un cuñado. Yo decía, Conrado Tornado, eso no pegaba, y a los 10 minutos me llamó Joaco, otro cuñado, Joaquín. Entonces quedó Joaquín Tornado y me pareció musical.
Lo propuse en el taller literario el sábado siguiente y el nombre funcionó, o sea, es musical, tiene recordación, el primer nombre es más bien un comodín, un cuaco no dice nada, pero un tornado sí dice cosas, y un poquitico la personalidad de este duende es esa, el hombre cuando se mete a hacer cosas, usted sabe que no hay, no es reguero. Entonces, de ahí viene el nombre de Joaquín Tornado. La gorda Caro es porque en el hospital donde yo he trabajado siempre había una papeleta que era una muchacha de servicios generales que se llamaba Carolina, y era una papeleta, eso se ponía, esa quedó como la Marina después de los buñuelos, pero en sobredosis pues, ¿no? Entonces era una señora que se ponía unos pantalones muy estrechos y eso parecía una butifarra. Entonces, y ella se creía buenona y tenía sus admiradores. Entonces, a mí me encantaba porque tenía una personalidad, pero pesaba fácilmente 100 kilos para unos 55. Pero se miraba y se mandaba piquito en el espejo. Me encantaba esa egolatría de ella que creía una buenona. Entonces, y le decíamos la gorda Caro. Entonces yo dije, no, esto me la tengo que robar algún día para una. Pero ella era una muchacha de servicios generales. Pero me encantaba su autodeterminación y me encantaba esa seguridad personal. Entonces le di un poquitico más de inteligencia y le di un poquitico de método, porque ella se disfraza de lo que sea. En alguna de las novelas le da un ataque epiléptico y se orina y todo. Yo no, en medicina diferencia el ataque epiléptico verdadero del falso en la relajación de esfínteres. Y esta señora se orina y todo, y echa babas y todo eso. O sea, es muy buena representadora de lo que tiene que representar. Entonces la gorda Caro. Y otro que llama Capetillo el Costeñífero, parte de la combinación de dos amigos míos que son callejeros total. El uno sabe mucho computadores y el otro sabe mucho de esquina. Entonces en un solo personaje mezcla a los dos, Capetillo el Costeñífero. Entonces uno se roba permanentemente elementos de la vida cotidiana de uno, de su experiencia vital y personal, y alimenta a los personajes, un solo personaje, para que no sea plano. Uno le da características de 3, 4, 5 personas que ha conocido, que ejercen el oficio, para hacer un personaje rico, que sea recordable. Y mire que ellos tienen personalidad propia, ya están en 5 libros todos y en otros 5 que están escritos. O sea, ellos tienen ya su propia dinámica, se ganaron su espacio y cada vez su personalidad se hace más firme. Entonces parte un poquitico de esa reflexión y de ese robo a la cotidianidad. Bueno, en el caso de Marina, empecé primero por el apellido, que es Grisales, porque como ella es guardia de seguridad, pues yo imaginaba que se le ve aquí en el identificador cuando es Grisales, ella no es Marina, pero es Grisales cuando es guardia de seguridad, pero es Marina cuando es investigadora. ¿Por qué el Grisales? Porque yo dije Grisales y ese lo escogí directamente por la diva Amparo, o sea, una mujer totalmente opuesta a Amparo Grisales, esa es Marina, que es bajita, es gordita, pero son igual de bravas y digamos de aguerridas, y ahí pues lo defino. O sea, digamos que lo único en lo que son iguales es en el apellido, lo dice ella en algún momento. Y ya el Marina surgió porque pues primero es un nombre muy común, o sea, Marina es una persona del común, es una vecina, es una tía, es cualquier mujer paisa, pero a su vez el nombre me sonaba como muy fluido, y Marina tiene emociones por ser mujer, entonces digamos que ahí está ese nombre pues marítimo. Desde ahí quedó Marina Grisales, que me ha gustado pues como mucho. Magnum Alberto, ese nombre fue bien simpático. Magnum porque Marina es fan de Magnum, el detective de los 80, el bigotón aquel, ella sabía toda la serie, incluso su carro, que es un Fiat que va a salir en la próxima novela, porque me tiene hasta aquí con problemas y lo vendí hace 10 años, pero ahí está, es un Fiat color rojo Ferrari. Entonces para ella es el carro de Magnum, o sea, ella siempre quiso ser como ese detective que admiró. Entonces por eso bautizó al hijo Magnum y Alberto en honor a su fallecido esposo. Y doña Leito, que lee el tarot, pues conocimos en la familia una Leo hace muchos años de Pereira, que era una gran tarotista, vidente, etc. Entonces ella es doña Leito. Digamos que ahí están pues como los nombres, en este caso que me gusta que sean muy sonoros, cortos. Otro apunte es que yo realmente también, y esto pues no lo había contado en ninguna, yo les hago numerología a los personajes con los nombres, entonces tienen una vibración especial, y si no me cuadra les cambio el apellido hasta que me dé quien yo realmente quiero, porque pues, hay ese tipo de cosas en la novela, entonces funciona. Por ejemplo, para los personajes secundarios hago mucho eso, y signo zodiacal, y todos tienen fecha. Marina es Aries, bueno, ellos todos tienen su historia, así como Tornado tiene su historia, estos tienen su carta astral, etc.
pero eso me sirve mucho para tener características muy fuertes, porque realmente cuando un personaje literario tiene que ser un poquito exagerado a diferencia de la realidad, entonces me voy como por ese lado también. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver, Emilio, hablemos de la trama, ¿cierto? ¿Qué pasa en este libro, en cada uno de los dos casos? No contemos pues todo el texto, pero más o menos cuando uno habla de la urdimbre, del tejido, de los puntos de tensión, cuando Aristóteles le pedía una unidad de acción, un comienzo, un nudo y un desenlace, ¿qué pasa en esta obra? En el primer capítulo se hace un planteamiento de lo que fue toda la filigrana de la estafa, en la cual una persona, como les contaba ahorita, resulta siendo víctima de una estafa por un familiar muy cercano. Entonces, en el primer capítulo se establece todo el crescendo de la estafa y cómo él se enfrenta al hecho de saber que ya lo están estafando y que quedó desplumado. En el primer capítulo. En el segundo capítulo hacemos una elipsis grande en el cual la viuda del estafado va a donde Tornado. Y le dice: Tornado, a mi esposo lo mataron. A mi esposo apareció en la finca donde él estaba en circunstancias muy extrañas y apareció muerto. Apareció aporreado, le dieron una cascada terrible, pero hay unas cosas muy extrañas. Porque él era un hombre muy pacífico y muy tranquilo, y resultó que durante todo el camino, desde que salió de la casa, pasó por el centro automotriz del poblado, buscando pleito, paró en todas las cantinas a tomar cuero, le puso un problema a todo el que se apareció, y en la finca resultó todo cascado, todo aporreado, lleno de moretones, un hombre que era el más pacífico de la vida. Y fuera de eso, en la autopsia, cuando le hicieron los exámenes de toxicología, descubrió que estaba lleno de niveles tóxicos de marihuana, un hombre que ni cigarrillo fumaba, además no conoció la marihuana nunca, y niveles tóxicos de alcohol, un hombre que nunca bebía. A mí me hace muy extraño porque eso se me sale completamente del patrón del hombre con el cual dormí 25, 30 años y con el cual tuve 3 hijos. Eso no es normal, ahí hay algo. Fui a la fiscalía y me dijeron que no tenían recursos para seguir haciendo el estudio, que el caso estaba cerrado, que simplemente fue un robo, porque encontraron que en la finca estaba pues toda esculcada y todo por el suelo y en un gran desorden, y hombre, uno de los tantos crímenes de los que pasan aquí, pero yo no estoy contenta porque ahí hay algo que no funciona. Entonces Tornado, con esa pista, empieza a seguirle las pistas, sígale la pista a todo lo que ha pasado, y empieza a descubrir que se abren unos universos impresionantes que nadie contaba con ellos. Ya no les puedo contar aparte porque ya está en la estructura de la novela, en lo que yo le decía ahorita, que para mí es un estilo, que es el giro de tuerca. Cada ciertos capítulos aparece un giro de tuerca donde el lector, sin engañarlo, porque todos los elementos están ahí, descubre: esto ¿por qué va por este lado? ¿Y esto por qué fue? ¿Y esto por qué fue? Entonces se va abriendo un pequeño universo y empiezan a pasar cosas. En el tercer o cuarto capítulo se puede contar porque se plantea fácilmente, sin mucho misterio, el criminal, el que le robó en el primer capítulo la fortuna al que posteriormente apareció muerto en la finca, resulta muerto. Entonces la gente dice: pero esto ¿para dónde sigue? Si ya se murió el protagonista, ya se murió el que lo había tumbado, esto tiene que terminar. Mentiras, apenas empieza. En esa búsqueda de los giros de tuerca, para ser bien interesante, entonces trato de enganchar al lector, y en esta he tenido la fortuna de que los lectores fieles que he tenido, y que se han leído y pensado en la obra, parece que es eficiente el recurso. Entonces me siento contento porque uno a veces está inseguro: esto sí me saldrá, esto sí cumplirá el objetivo que yo tenía en el planteamiento literario de enganchar a un lector y no soltarlo y que no me descubra, pero tampoco hacerle trampa. Entonces trato un poquitico de eso y no les puedo contar más. Bueno, en el caso de Marina, como no es tan conocida como Tornado, sus casos resultan por el entorno más cercano, y comienza con una amiga, una ex compañera de trabajo, que le mataron la mejor amiga de ella. Ella cree que le mataron la mejor amiga. Realmente, y digamos que todo empieza por algo que solo saben las amas de casa, y en este caso la amiga de ella, que era una aseadora, y es que no se puede mezclar en un balde límpido con ácido muriático, creo que es, porque se genera un vapor que puede ser mortal, y están culpando a esta niña que murió de haber intoxicado a alguien en esta universidad por haber hecho la mezcla mal hecha.
Y ella dice, es imposible que mi amiga haya hecho esa mezcla porque todos sabemos que eso no se puede hacer. Entonces digamos que a partir de ahí empieza la investigación. En una primera instancia, supuestamente los dos han sido víctimas, pero entonces ¿por qué? ¿Cuál era la víctima principal? Y todo se concentra hacia el jefe de esta persona, que lo trataron de matar por otra circunstancia. Marina se infiltra en la universidad y ahí conocemos pues todo este ambiente de envidias entre colegas, que no es real, a veces sí, a veces no, ¿cierto? Pero digamos que no sé si hasta el nivel de asesinato, pero se pueden reconocer ciertos personajes pues allí. Pero al empezar Marina a investigar entre estudiantes, colegas, personal administrativo, ella va viendo que realmente hay algo más ahí detrás, algo más personal, que es un poco también lo que yo trato de hacer con Marina. Todos sus casos tienen más que ver con esa parte más que de la violencia de la ciudad, más la violencia que nos mueve como humanos, lo que puede pasar entre dos personas que tienen un conflicto. Y pues no puedo avanzar mucho tampoco porque entonces les spoiloreo el final, pero también hay ciertas confusiones, y en este caso del aire, que les decía que Marina estaba un poco en el aire, la quise drogar, o sea, ella tenía un espasmo en la espalda, entonces tenía que tomar droga y por eso se mantenía un poquito como dormida, pero era para lo mismo, para mantener también al lector confundido, porque en la primera ya estaba muy segura de lo que estaba pasando, en este segundo no tanto, entonces es más como por ahí, entonces la tenía a punta de analgésicos muy fuertes, hasta que ya los deja y ahí sí logra aclarar su mente y resolver el caso, entonces va más por ahí también. Por eso digo yo que son más bandidos ellos autores que algunos de los personajes. La próxima pregunta tiene que ver con el sonido. En cada novela hay una banda sonora, hay algunas alusiones directas a algunos grupos de música, pero además de la música, ¿qué más ruidos hay en esos textos? Bullas, sonidos de metales, de vidrios, ¿qué más hay ahí? Como aquellos elementos que complementan un texto narrativo. A mí me ha gustado contar como la ciudad oculta, la ciudad que el ciudadano de pie no conoce bien, esa ciudad subterránea que ruge bajo sus pies y que de pronto nuestras vecinas, el señor de la esquina, el de la farmacia no conocen bien. Yo tampoco me puedo jactar de ser un experto en esa ciudad, pero me he sorprendido con lo que he aprendido en las conversaciones en las esquinas. En una conversación de 20 años que sostuve en Envigado con un grupo de amigos, inicialmente unos borrachitos simpáticos, después unos jubilados muy graciosos, empecé a descubrir que había traquetos jubilados, empecé a descubrir que había extraficantes, gente que había vivido el bajo mundo de una forma de vida tranquilísima. O sea, así como yo iba todos los días al hospital a operar o a cumplir un turno, este señor todos los días cuidaba una caleta. Entonces descubrí que había una ciudad muy grande, creo que alguna vez se los conté a ustedes, que enseguida de la casa donde yo me tomaba unas cervezas, iba 1 o 2 veces por semana a tomarme una cervecita, en esa casa tuvieron un secuestrado 3 meses. Nosotros ahí conversando, tomándonos una cerveza, oyendo a Camilo Sesto, conversando, y una persona ya adentro secuestrada duró casi 1 año, pero se cruzó conmigo pues 3 meses, y algún día la liberaron, eso fue una cosa impresionante. Otro día llegó otra muchacha, que yo creo que mi profesor la conoció en su momento, que me saludó muy amigablemente, me saludó muy amablemente, y una señora muy atractiva, muy operada pues, pero muy atractiva. Y descubrí, después a través de la conversación con un alumno que me dijo, uy, profe, ¿cómo está de tigre? ¿Usted es amigo de tal? Para no decir aquí el apodo. Yo le digo, no, amigo no, pero nos conocemos porque le hice un favor médico. Me dijo, esa es la tal de la universidad tal, una prepaguito muy famosa que había allá. Una vez le hice un favor y la señora me lo pagó de la forma que yo quería, no la que ustedes imaginan, que es contándome la historia de su vida. Entonces me contó cómo había estado retenida en México sin papeles y sin pasaporte, ejerciendo una prostitución obligada, y a lo último metida en una empresa de cine pornográfico que se derivó por una de las vertientes más perversas del cine pornográfico, que es el cine snuff, donde hay muerte real en la filmación. Y ella me contaba cómo vio cuando estaba actuando la otra compañera completamente poseída por la heroína, cuando la cortaron y en la herida que le hicieron se le salió una de las prótesis, en una película pornográfica. Entonces eso para mí era impresionante.
Entonces yo empecé a descubrir que durante 20 años había respirado una ciudad que no es común para el ciudadano, que mi hermana no conoce, que mi mamá de pronto no conoce, o puede que descubra que saben más que yo de eso y después me contarán la historia. Pero me impresionó fue eso, es la cantidad de cosas que ocurren sin que el ciudadano convencional, como teóricamente soy yo, no supiera que existía, hasta que un rufián se la contó. Entonces estamos hablando de secuestrados en la esquina, estamos hablando de prepagos sobrevivientes de un cine snuff, estamos hablando de futbolistas que sufrieron atentados en lo más brillante de su carrera, y de ahí se alimentan las novelas. Entonces esa es la música es ese sonido urbano, el desconocido, no el sonido de la tienda de la esquina, sino eso que ruge bajo nuestros pies, que nos está gritando, que tiene muchas historias, que nos tiene muchas cosas dignas de ser contadas, porque entre otras cosas son muy entretenidas. Pues obviamente al que le gusta este tipo de conversaciones de lo oscuro, de lo negro, de lo criminal, de lo abyecto, porque tiene demasiada información. Y entonces yo empecé a tomar apuntes, y usted ha visto que malas o buenas, hay 15 novelas escritas sobre eso. Que la gente me dice, ¿de dónde sacas eso? No, es una deformación de una historia de la vida real. Porque yo me acordaba oyendo en la conferencia a Carlos que él se inventa unas historias impresionantes de un lápiz que echa una cosa de tinta de mora. Yo no me invento esas cosas porque no tengo esa imaginación, pero tengo una parabólica para escuchar lo cotidiano y de pronto deformarlo. Entonces yo hablo de lo cotidiano y esa es la música que me guía, la música de lo subterráneo. Además de que se explora la ciudad. Entonces estos textos tratan de entretener a un lector, tener un personaje fuerte que busque su propio camino literario y contar a la ciudad, narrar esa ciudad que yo estoy interesado en contar, esa Medellín oculta, que puede ser muy interesante y muy rica y muy vívida, aunque no me gustaría ser víctima de esa ciudad, pero la puedo contar. Bueno, en el caso de Marina los sonidos son un poco más amables, son más de barrio. Marina vive sobre San Juan, entonces uno de los sonidos preponderantes es el bus que frena, y ese es un sonido, el tráfico. Siempre la pongo en trancones para que alegue y las persecuciones que hace en su carro sean más difíciles, entonces siempre está ahí. Ya en cuanto a la música, bueno, también en su cocina suena alugado, siempre los pongo a cocinar y a hablar alrededor de la mesa. Ese también es un sonido que hay en Marina, la comida. Y en cuanto a música, hay uno que es bien interesante y es La Voz de Colombia, porque a Marina siempre su enamorado la lleva con La Voz de Colombia, aunque ella detesta esas canciones, porque son machistas, porque habla de infidelidad, de todo lo que ella alega, pero se aguanta lo que le pone pues Romo en el carro, que se las sabe de memoria y se las canta a todo pulmón. También está La Voz de Colombia, pero también están los tiples y los boleros que se encuentra Marina en Carabobo, de estos músicos callejeros. Está también el pregonero que va vendiendo tamales, cuando ella está haciendo una vigilancia, espiando a alguien en un apartamento y pasa vendiendo tamales, pero ella los compra para que en el desayuno su hijo de 30 años, que pobrecito no sabe cocinar, pueda desayunar. Entonces son todos esos sonidos que realmente tenemos todos los días y que pasan por la casa. Marina es una vecina, como les digo, Marina vive en Medellín, entonces escuchamos lo mismo. Entonces esos son los sonidos. Como decía, también la voz para mí es muy importante, la parte auditiva de los libros. Y creo que todos los truenos, la lluvia, o sea, toda la parte del ambiente que realmente vivimos en Medellín también se puede escuchar al leer la obra. Bueno, ¿qué piensa cada uno de ustedes del proceso editorial? Hay que hablar de los procesos editoriales. Primero, ustedes entregan un manuscrito o un texto de Word y de entrada ya hay dos pares evaluadores, que son un par de evaluadores. También hay correctores, pero además hay diagramación y también hay diseño y también hay evaluación editorial. ¿Qué pasa con desde el texto hasta cuando ustedes reciben la primera prueba para leer? Y si han leído o releído el texto, ¿y qué le quitarían o qué les faltó al texto viéndolo ya publicado? Me parece que Bolivariana es rigurosa, me parece que es refinada, me parece que es muy profesional. Usted manda el texto, tiene un lector muy consecuente, un lector muy entrenado, que generalmente hace unos aportes a los cuales uno no se niega casi nunca. ¿Por qué? Porque son razonables, son producto de una formación lectora y de una interiorización y de pensar en el texto.
Yo no tengo ningún problema con el corrector, yo no soy de los que mira al corrector como un enemigo, ni como un hombre que me está persiguiendo para porrearme el texto, no, me puede ayudar demasiado porque uno cuando escribe cosas de ciudad sin pretender caer en el parlache o en el idioma ordinario, uno trata de ser riguroso y de que tenga pues buena calidad literaria, y un buen editor y un buen corrector le puede ayudar mucho a uno. Entonces en mi caso me ha mejorado los textos. Solamente tengo un pecado que no me lo he perdonado, que fue que cedí muy fácil a una corrección en el primer libro, que me ha dolido, hombre, me ha dolido. Yo no sé cuál sería el Juan Carlos que me lo corrigió, pero en la parte final de Tornado, en la primera edición, el tipo dice, el inspector, el fiscal, que es uno de los antagonistas de Tornado, dice, este Tornado sí es la cagada, y así termina el texto. El editor y el corrector consideraron que era una palabra un poco fuerte, pero como era mi primer libro, yo era un hombre inocente, hermano, y entonces acepté la corrección, y ¿sabe qué acepté? Este Tornado sí es un mosco en un vaso de leche. No, me ha dolido profundamente, sí, la cagada. Me ha dolido profundamente haber aceptado esa sugerencia. Sin embargo, me permitió, hombre, hacer una reflexión. Hombre, uno tiene que, si uno habla, ya después conociendo a Juan Carlos, uno sabe que si uno habla con él en un nivel intelectual, evidentemente llega a un acuerdo muy fácil, porque no es un hombre obstinado y se pueden negociar cosas. Una vez alguien me sugirió por allá, caí en un cliché de meter por allá un obispo pederasta. Entonces alguien me dijo, ¿vos sí crees que el espacio para meter un obispo pederasta sea bolivariano? Y yo dije, no. Entonces rápidamente negocié muy fácilmente esa sugerencia, porque era muy gratuito. ¿Cambiaste por cardenal pederasta? Sí. Después lo cambiaron en un libro muy famoso que hay ahora hablando de eso. Hay dos en este momento vigentes, Camorra y dejar que los niños vengan a mí hablando de eso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo acepté tan fácil? Porque eso no era fundamental para el texto. Simplemente caí en un cliché de hablar mal de los obispos por tirármelas de célebre, pero una bobada. Cuando lo corregí vi que no cambiaba nada el texto, que el párrafo no se afectaba y que no tenía por qué gratuitamente ofender a alguien que se pudiera sentir ofendido. Entonces simplemente lo cambié porque ya aprendí a conocer la edición y la corrección en bolivariana. Es respetuosa, es razonable y es muy seria, muy pensada, además de la parte estética. Miren esa belleza de colección. Pues independiente que yo tenga unos libritos ahí hay 12 libros que valen la colección, pero miren la unidad estética, miren, es muy atractiva, es muy colorida, es muy llamativa. Entonces yo me siento muy contento porque siento que mis libros quedan en un buen nicho. Además Bolivariana apoya a sus autores. Bolivariana nos ha acompañado en Bogotá, cuando estuvimos presentando en Cincinnati nos acompañó muy cercanamente, nos ha llevado a las ferias del libro en varias, nos organiza conversatorios, está tratando de meterla en unidades de lectura escolares, pero haciéndolo realmente, se hace gestión. Entonces uno como autor, que uno de los grandes problemas que tienen los autores es que se sienten muy solos, o tienen que caer en la autoedición, un poquitico mendicante ante las editoriales también, o tienen que sacar del bolsillo propio y regalárselo a los amigos. Aquí no, uno aquí ve que hay apoyo, uno aquí ve que hay personas importantes detrás de la colección, hay unos autores muy recomendables, está John Saldarriaga, Memo Ángel, Luis Fernando Macías y nosotros dos. Hay gente, y creo que están trabajando otros autores de manera muy seria para consolidar la colección. Entonces uno ve que la cosa es en serio, o sea que lo que fue un sueño loco, imaginen que yo en algún momento llegué a tener 6 novelas de Tornado y yo no sabía qué hacer con ellas, porque yo las presentaba a las editoriales y nadie me paraba bolas. Como yo no tenía un nombre literario ni una trayectoria, nadie ni me las leía, hasta que Bolivariana me las leyó. Bolivariana se sentó y tuvieron la deferencia de por lo menos leerlas y de pronto decir esto puede servir, y ya están en un camino y me han permitido presentarle a la sociedad literaria un personaje que ya tiene su carrera propia. Entonces yo hablo muy bien del proceso editorial de Bolivariana, pero lo hago pues sin ninguna lambonería, lo hago es convencido de lo que estoy diciendo, porque he visto el resultado. Mírenlo, se acaba una edición porque ponen quejas de que no le consiguieron la fiesta del libro, vuelven y sacan la reedición, respetan al autor, le pagan las regalías al autor, o sea, hacen todo lo que tiene que hacer un editor serio, responsable y que se toma en serio su oficio.
Entonces yo personalmente soy una persona agradecida y muy confortable con la editorial que me ha apoyado tanto. En mi caso pues es similar a lo que dice Emilio, aunque tengo que admitir que he sido mimada, o sea, realmente no me ha ido mal, ha fluido todo muy bien, ha sido bien interesante, siendo que son mis 2 primeras novelas y mi primera vez, digamos, como en todos estos procesos editoriales. Tengo que decir que lo he sentido fácil y creo que ha sido ayuda de la Bolivariana que nos lleva muy de la mano con esto. También tengo la fortuna de contar con lectores previos que son implacables y que no me doran la píldora, me dicen de una de las correcciones que tengo que hacer, entonces cuando la envío ya va también muy revisada y muy corregida, aunque aún así, y Memo, no me olvida esa frase. Estábamos algún día en un balcón fumando y yo al lado pues estábamos conversando y me dijo, no te asustes si lo primero que haces cuando abras el libro es ver un error de ortografía, siempre pasa. Y yo, ay, no puede ser. Efectivamente, en este lo encontré de una, me atormenté, ya en la reedición logré quitarlo, pero es muy curioso porque muchos ojos pasan y a veces se nos van ciertas cosas, pero creo que es parte de la magia también. Algo muy curioso también que me pasó con la primera novela es que yo me tomo por allá en la mitad de una historia de Blancanieves propia, y la correctora me dijo que por favor citara de dónde saqué la novela, le dije cuento, pues a mí me gustó que me haya dicho eso porque quedó tan bien inventada que creyó que lo estaba citando. Entonces, cosas como de ese estilo, o sea, han sido más correcciones que se pueden conversar además, o sea, cuestiones más de estilo que si se conversan ya se entienden y quedan. Ahora creo que no me ha faltado ni sobrado nada, siento que han quedado en el punto correcto, aunque, no, creo que sí me han sobrado hojas. Porque la colección, digamos que la idea que tiene es que sean novelas muy cortas y yo no puedo, o sea, soy carretuda. En esta segunda empecé súper cortica, yo me puse una meta y luego dije no, o sea, no puedo, necesito contar la historia más extensa, entonces volví todo igual que el otro, pero también nos respetan eso, entonces o sea, respetan, digamos, como la naturaleza de cada autor y de cada personaje de cada historia, y todas, aunque son 12 novelas y somos 5 autores, todas son muy distintas. Eso es creo que lo que yo más valoro de la colección, porque hay para todos los gustos, o sea, están las más oscuras, están las de humor como estas, la de Memo también tiene mucho humor, están las más reflexivas como la de Luis Fernando y John, entonces creo que hay de todos los gustos y la Bolivariana le ha hecho una apuesta y ha confiado en nosotros como autores, y realmente el respaldo ha sido muy grande, pues, y realmente el agradecimiento es inmenso. Entonces, por mi lado, he sido privilegiado. Bueno, muchas gracias. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Dale. No, yo cuando leo una novela policíaca siempre pienso en la otra versión, ¿no? En el perfil psicológico. Digo, ¿por qué esta persona tiene todas estas características? Me pongo a buscar este tipo, ¿por qué será así? Y por ejemplo, en el libro que cuenta Emilio, yo digo, ¿y cuál será la otra versión del tipo? ¿Por qué hizo todo eso siendo tan cercano, tan familiar? ¿Cuáles serán sus razones? No sé si él lo habrá pensado también. Uno sí lo piensa porque uno se pasa la mitad de la vida preguntándose cosas. Uno dice, pero ¿por qué me pasó esto con una persona que yo le entregué? Que mi esposa tenía celos de que yo compartía más con él y estaba más cercano a él que con ella. Y a veces hasta los hijos. Eso es inexplicable. Es que la condición humana, el laberinto profundo de la maldad humana, eso es inagotable, ese es un pozo, es un agujero negro. Entonces hay gente que es genuinamente mala, es la famosa metáfora, la fábula esa del escorpión que iba a atravesar un río porque había un incendio a este lado del río, iba a atravesar, le dijo a un caballo que lo pasara, y dijo, no, escorpión, pues como sos de traicionero, hombre, pero mira que me estoy quemando, pásame que me comprometo a que me manejo bien, y en la mitad del trayecto lo puyó y se ahogaron los dos. Hombre, pero ¿por qué me hiciste eso si sabías que nos íbamos a morir los dos? No me aguanté las ganas, hermano, yo soy así. Entonces hay gente que no es capaz de límite, no conoce sus límites, hay gente que no está contenta, hay gente que, este señor que me hizo eso, después supe que prestaba plata al 20, conseguía quien le can, porque él rápidamente a los 2 o 3 meses le iba a quitar la propiedad, y hay una cantidad de cosas que descubrí después. Entonces descubrí que yo era genuinamente ingenuo, bobo para los negocios, y que él era genuinamente abusivo. Entonces descubrí que a pesar de yo entender los procesos, porque puede que si me miden el cociente intelectual, puede que sea normal y no sea estúpido, pero hago unas bobadas y cometo unas torpezas
que yo no soy capaz de explicármelo, desde el punto de vista de que confío en la gente y les doy la entrada para que me den en la cabeza. Eso es llamativo, me ha pasado varias veces. Entonces uno siempre se pregunta, no siempre tiene respuestas, pero por lo menos quedan historias. Y los que estamos buscando historias, las cogemos y las escribimos. Yo quisiera también contestar porque en mi caso específicamente me concentro mucho en el asesino, en por qué. Y por ejemplo en el primero, aunque el asesino es compulsivo y ya lleva varias muertes similares, me dedico todo un capítulo a contar su historia desde pequeño y por qué llegó allá. En el segundo también logro llegar al por qué y casi siempre es desde la emoción. Yo creo que eso es un poco, y mirando de pronto, analizando novela femenina, creo que va más desde ahí. Creo que es una necesidad de la mujer de entender el por qué. Entonces, en el caso de mis asesinos, siempre, antes de cometer el crimen, siempre pienso por qué una persona puede llegar a esto. Porque, como les decía, más que el asesinato por maldad, es más por condición humana. Entonces, ese es una de los puntos que precisamente elijo antes de escoger un caso o qué va a pasar o cómo lo va a asesinar. Esa motivación humana que lo llevó a eso. Entonces, es muy interesante tu pregunta. Me gustaría que comentaran los dos sobre las posibilidades que tienen el trabajo que están haciendo, que se han llevado al cine. ¿Cómo miran el cine como una posibilidad de enriquecer el trabajo que hacen ustedes? Ya que el cine es muy dable para este tipo de género, ¿no? Sí, pues en este momento, digamos que este género es uno que está primando bastante en cine y televisión. Yo creo que todas las novelas son adaptables porque, como lo decimos, son muy visuales, o sea, y tienen acción. Entonces creo que es totalmente posible hacerlo. Y bueno, muy emocionante si llega a ocurrir. Entonces yo creo que sí. En el caso mío, pues que las escribo como tipo guión, yo ya las tengo casi que en la cabeza imaginadas a eso, ¿cierto? Pero uno leyendo, por ejemplo, las de Emilio, las mismas de Luis, las de Memo también son súper visuales y con mucha acción. Creo que todas son susceptibles de ser adaptadas por la temática, por cómo cuentan a Medellín. Lo lindo de todas, y lo que decía ahorita, que todas son diferentes, todas cuentan una versión de Medellín. Y aunque, digamos, Tornado y Marina viven en Medellín, viven en dos Medellín completamente distintos. Lo mismo que Aurelio, lo mismo que Rosado, son Medellines distintos, aunque son la misma ciudad. Entonces creo que todas tendrían la posibilidad. Lo hemos hablado muchas veces entre nosotros. De hecho, cuando yo conocí a Verónica, que sabía que venía del campo de los audiovisuales y que es guionista, graduada y todo eso, yo le dije, ¿por qué no te craneas una serie para que le propongamos pues a una empresa, a Netflix? O no tiene que pensar sin complejos tercermundistas, no tiene que pensar que esto puede crecer. Pero la cosa viene trabajando. Entonces ella está muy avanzado en su proceso, por lo menos está haciendo un pitching, se llama eso, un casting, proponiéndoselo a alguien. Las de nosotros con mi compañero Wilber estamos haciendo también el guión. Nosotros estamos trabajando a una combinación de 2 libros para hacer una película, un largometraje. Ya el tratamiento está hecho. Falta pues ahí refinar muchos aspectos del guión porque somos principiantes, pero esto tiene salida. Ya Tornado ya tiene al menos 2 novelas con traducción al inglés, ya está en fase de revisión. Las 2 primeras novelas que traducen el primer libro de Bolivariana lo está traducido al inglés, y varias de ellas ya tienen aproximación en novela gráfica. Ya la de Luis Fernando Macías, Morir Juntos, está en novela gráfica, y ya se está trabajando en una de las mías que se llama Tornado del Obregón en novela gráfica. O sea, no estamos quietos, no estamos dormidos, somos ambiciosos sin complejos. O sea, vamos a tratar de sacar este proyecto adelante. La editorial nos está apoyando, entonces la idea es que sigan saliendo los números, engrosando y robusteciendo al personaje y a la colección. Esa colección es autónoma, esa colección todos los libros que usted ve ahí ya han sido reeditados. O sea, se venden realmente y merecen otros espacios. Entonces estamos hablando de novela gráfica, estamos hablando de traducciones y estamos hablando de formato audiovisual, o para serie o para largometraje. Están en camino. Lo que pasa es que el proceso literario es muy lento y eso no es de la noche a la mañana, eso necesitan pasar años para que los procesos se lleven a cabo. Entonces, hoy estamos hablando de una película de un largo que no se ha terminado. Puede que dentro de un año tengamos ya un largo terminado, un guión, que es solamente el primer paso, porque hay que proponerlo, hay que buscar una producción, hay que hacer cosas que son mucho más grandes de lo que estamos aquí conversando.
Muchas gracias. La verdad es que uno se queda sorprendido un poco de todo lo que puede generar una idea, ¿cierto? Una idea que se va concretando y que cada vez que se concreta pues aparece un nuevo reto, un nuevo desafío, y la labor de las editoriales universitarias, a pesar de que tengan mucho que ver con los saberes específicos y con las disciplinas, pues la literatura nos determina y nos junta como seres humanos. Entonces, lo que pasa con la literatura es lo que pasa con la condición humana. Muchas gracias por asistir.